Los hechos, la fe y la experiencia. Tema 8. La cruz respecto al tiempo. Su vigencia eterna. Parte 2. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar el pecado, tal como vimos en el tema anterior, ¿cómo fueron salvos entonces los hombres del Antiguo Testamento? Fueron salvos por medio de la cruz. El hombre había pecado, por lo tanto, solo un hombre podía efectuar la redención para libertarlo del pecado. Si bien los animales eran inocentes y sin defecto, ellos no podían redimir al hombre. ¿Por qué entonces Dios, en Levítico 17, prometió que la sangre de tales criaturas podría redimir alguno de su pecado? Esto debe esconder algún significado profundo. Sabemos que las cosas de la ley son sombra de lo que ha de venir, mas el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:17. Así que los sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento se refieren, todos ellos, a Cristo. Aunque en los tiempos del primer pacto Cristo todavía no había muerto, Dios quiso que todos los sacrificios ofrecidos durante aquel tiempo fueran un tipo de Cristo. Así pues, la muerte de esos animales era tomada como la muerte de Cristo. Por medio de la sangre de muchos animales, Dios veía la sangre de su Hijo amado. A través de tantos toros y ovejas, Él veía al Cordero de Dios. A través de muchos sacrificios, Él podía ver la muerte vicaria de Cristo. Cuando Dios aceptaba tales ofrendas, era como si estuviera aceptando el mérito de la muerte de su Hijo. Debido a esto, el hombre pudo ser redimido de sus pecados. Dios aceptó a los toros y machos cabríos como representación de su Hijo amado. Por ello pudo perdonar a los pecadores basándose en los sacrificios. Estos hacían alusión al sacrificio venidero del Hijo de Dios, como la ofrenda por el pecado en el Gólgota y a la obra eterna de salvación que Él efectuó. Debido a que el Señor es un hombre, Él puede redimir al hombre de sus pecados. Y debido a que Él es Dios, Él puede hacer remisión por los pecados de todos los hombres que existieron, ya sea en el pasado o en presente. Esto nos habla de la vigencia eterna de la cruz. Aquellos que durante el tiempo del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios, estaban depositando su fe, ya sea que estuvieran conscientes de ello o no, en un Salvador venidero que sería crucificado. El propósito de todos los sacrificios que ellos presentaban era dirigir su atención al Salvador que vendría. Si bien en aquel tiempo el Señor Jesús aún no había nacido, la fe de ellos no se apoyaba en lo visible. Su fe veía desde lejos a un Salvador vicario y confiaba en Él. Cuando llegó el tiempo, el Hijo de Dios vino al mundo y murió por los hombres. Lo que había sido solamente una cuestión de fe, llegó a ser un hecho. ¿Cómo son salvos los hombres en el Nuevo Testamento? Sabemos que hoy estamos en la era del Nuevo Testamento. ¿Cómo es que somos salvos en esta era? Cristo ha muerto y la salvación ya ha sido realizada. Si creemos en el Señor Jesús, lo cual significa que por fe le recibimos como nuestro Salvador, seremos salvos. A algunos se les hace difícil comprender cómo es que Cristo pudo haber muerto por ellos incluso antes de que hubieran nacido. Ciertamente, esto representa un problema para nuestros sentidos físicos. Sin embargo, para nuestra fe, esto constituye una verdad gloriosa. En primer lugar, debemos comprender que el tiempo no puede limitar o restringir a Dios. Para nosotros los mortales, unas cuantas décadas constituyen mucho tiempo, pero nuestro Dios es el Dios eterno. Para Él, incluso 1000 años no significan tanto. Si bien el tiempo es un factor que nos restringe, no puede restringirlo a Él. Así pues,
Hoy somos salvos cuando creemos en aquel que hace muchos años murió por nosotros una vez y para siempre. La Biblia afirma que el Señor Jesús se ofreció a sí mismo una vez para siempre, llevando así a cabo la obra de redención. Hebreos 7:27. Él es Dios. Es por ello que Él trasciende la barrera del tiempo y redime a aquellos que existieron miles de años antes que Él viniera al mundo, así como a quienes nacieron muchos años después de que Él viniera en la tierra. Él no solamente puede redimir a aquellos que vivieron miles de años antes que Él estuviera en la tierra, sino que si el mundo continuara millones de años más, su redención seguiría vigente. Una vez que Él concluyó su obra, esta perdura para siempre. Si un pecador busca ser salvo ahora, el Señor no necesita morir por él nuevamente para ser salvo. Este individuo solamente tiene que aceptar el mérito obtenido por el Señor cuando Él se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Nuestra fe tampoco es restringida por el tiempo. La fe, por ende, es capaz de introducirnos a la realidad de la eternidad. Al igual que los hombres en el Antiguo Testamento confiaron en un Salvador venidero y fueron salvos, de la misma manera, nosotros confiamos en un Salvador que vivió en una época pasada y así somos salvos. El hecho de que esto haya ocurrido en el pasado no significa que su vigencia haya caducado. Más bien, significa que es un hecho consumado. Los hombres en el Antiguo Testamento miraron hacia adelante. Nosotros, en el tiempo presente, miramos hacia atrás. La fe hizo que aquellos en el Antiguo Testamento aceptaran a un Salvador venidero. ¿Acaso nuestra fe no podrá hacer que aceptemos a un Salvador que vino en el pasado? Si al leer Hebreos 9, del 12 al 15, vinculamos entre sí las 3 veces que se usa el adjetivo eterno, descubriremos que tal relación es bastante significativa. El Señor efectuó la redención eterna al ofrecerse a Dios por medio del Espíritu Eterno y así obtuvo para nosotros una herencia eterna. Por tanto, toda vez que el hombre cree en Él, recibe dicha redención. Tenemos que comprender que el valor de la cruz no es determinado por el hombre, más bien su valor es determinado por Dios. Dios considera que la redención obtenida en la cruz es eterna. Por consiguiente, nosotros, que somos pecadores y que no poseemos justicia propia, debemos reconocer como verdadera la palabra de Dios y actuar conforme a su palabra al tener fe en la cruz de su Hijo y ser salvos.